Hola, soy Amadeo, Momex o el Capitán Caricaco, como sea que ustedes me quieran decir. Este es el episodio número 8 de Capitanes. Y este es muy especial. Hoy estoy con una persona que está haciendo historia en conjunto con Caricaco, ya que es el primer exit del portafolio nuestro. Bienvenido, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Todo bien, Amado. Muchas gracias por invitarme. Bueno, aquí usted ya es parte de la historia de Caricaco, ¿verdad? Bueno, ahí estamos. Yo creo que sí, y al final y al cabo me parece que desde que empezamos en el 2022, ¿verdad? Creo que hemos venido creciendo y ahorita lo que sigue, encantado de estar aquí como Ahora, parte de Caricaco. 2022 empezamos oficialmente, Ajá, pero en realidad vos y yo nos conocimos cuando nosotros organizamos, que fue como en el 19. 2019, el Shark Tank Tico, que se llamaba El agua con tiburones. Ajá. Invitamos a 10 emprendedores. Yo me acuerdo perfecto, llegó Juan, ¿verdad? Con otros. Y con esta idea loquísima, ¿verdad? De lo que hoy es Sonify. Y me acuerdo que habíamos varios jueces y no ganaste, ¿verdad? O sea, No. Yo creo que no llegué ni en los primeros 3. Sí, no. Realmente no clasifiqué tampoco. O sea, no. y desde el lado nuestro, yo me Ajá. acuerdo perfectamente, nunca se me olvida de Juan, porque todos, ¿verdad? Cuando estábamos haciendo las evaluaciones dijimos, no, este startup, digo, es súper bueno, excelente fundador y todo, pero este más está loco, es imposible que va a poder lograr hacer esto, ¿verdad? Con los jugadores que hay en el mercado y tal, y por eso no quedaste al final, y yo dije, bueno, qué bueno que haya gente con quien están locas y que quieran hacerlo, pero se dar contra la pared y no avanzar. Y me acuerdo después, como 1 o 2 años después, que nosotros invertimos en un fondo del Founder Institute. Ujú. Y estabas vos en el portafolio y yo, suave. Ah, sí. ¿Qué pasó aquí? Y entonces tal vez contanos un poco cómo fue eso. Sí, eso, bueno, tal vez nos vamos al 2019. Eso fue antes de la pandemia, ¿verdad? Imagínate, o sea, eso fue antes de la pandemia. Y ese Shark Tank, me acuerdo que vos me habías invitado, me acuerdo de la participación y realmente para ese momento literalmente lo que teníamos era una presentación de PowerPoint. O sea, ni siquiera el producto, ¿verdad? No teníamos... ¿Y la idea era la misma o no? la idea era la O sea, misma. no has cambiado de la idea. Hemos pivoteado ciertas cosas, pero la idea sigue siendo esencialmente la misma, sí. Y, Entonces, y de ahí, con esa presentación de PowerPoint, donde todos te dijimos, estás loco, no vas a poder, ya hay competidores grandes, Visa, Mastercard, etcétera, y otros. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo lograste luego seguir y que un fondo como Founder Institute te... sí, es una buena pregunta. Realmente yo me acuerdo por ahí de marzo, cuando entró la pandemia, del 2020, cuando entró la pandemia a Costa Rica, que nosotros literalmente, bueno, cuando nosotros llegamos a Costa Rica y abrimos la empresa en Costa Rica, éramos los fundadores y habíamos contratado a un diseñador, ¿verdad? Entonces éramos una mesita así pequeña en un cowork. Me acuerdo que entra la pandemia y ese día donde nos mandaron a todos para la casa, o sea, me acuerdo haber salido del cowork y le dije a las personas, digámoslo ahí, de recepción del cowork, mira, seguramente llego la próxima semana, ¿verdad? Y resulta que eso nunca pasó y nos quedamos desde la casa, ¿verdad? Bueno, eso fue a inicios del 2020 y tal vez para ir dándote un poco así como de historia, qué pasó, ¿verdad? Hasta llegar ahí. En ese momento nosotros ya estábamos empezando a idear el producto, ¿verdad? Después de Shark Tank, nosotros hicimos una ronda, un Friends and Family, y ya los fundadores estábamos trabajando. ¿Eran los mismos fundadores que están hoy día? O Los sea, mismos desde el fundadores. inicio, son ustedes 3. No, había otro fundador, ¿verdad? Éramos 4, iniciamos 4. Había otro fundador, sin embargo, realmente ahorita, digamos, quedamos 3, ¿verdad? Pero al final, digámoslo así, el tema es interesante el punto, digamos,
vamos a ver, cuando nosotros ¿Pero fundamos... pero ¿qué pasó con ese cuarto? Ese cuarto, bueno, se fue para INCAE, ¿verdad? Entonces sacó Ok. una maestría en INCAE, pero desde que nosotros iniciamos la empresa, yo me acuerdo, y tal vez eso tal vez darte un poco de contexto, nosotros empezamos 6, ¿verdad? Éramos 6 personas, un founding team de 6 O sea, personas. casi un equipo de fútbol. Casi un equipo de fútbol, exactamente. Entonces, de esas 6 personas, nosotros, bueno, me acuerdo que al final algunos ya tenían otros proyectos, otros tenían ya... Sí, es lo ya normal, o sea, lo cuando normal, vos empezás, un grupo de amigos conocidos, tenés una idea, al principio todo el mundo empieza súper emocionado, luego se empiezan a dar cosas y algunos dicen, no, mi prioridad es ir a estudiar, ir a hacer tal cosa, Sí, pero y ahí entonces se filtró eso y quedaron ustedes 3. nosotros 3, exactamente. ¿Ok? Obviamente, todo el diseño de la empresa, ¿verdad? Cuando nosotros fundamos la empresa, cada fundador tenía vesting, ¿verdad? O cada persona tenía vesting. Yo, de hecho, yo terminé de tener el vesting de la empresa o el vesting de las acciones mías hasta noviembre del 2023. Ok. O sea, imagínate, si yo hubiera renunciado antes de noviembre del 2023, después de todo esto, ¿verdad? Me hubiera ido con, no con todas las acciones de la empresa, ¿verdad? Entonces, imagínate también, y así iniciamos todos, realmente, ¿verdad? Vamos a ver. Ahora, estos otros 3 fundadores, como no siguieron la empresa y no lograron acumular acciones a través del vesting, ellos no se quedaron con participación o sí se quedaron con alguna participación. No se quedaron con participación. Okay. O sea, hoy día están como, ¿por qué no me quedé? Bueno, Pero bueno, son decisiones de la vida, no Son pasa nada. decisiones de la vida. Probablemente están muy felices por ustedes. Sí. Pero bueno, es para dar un poquito de contexto y tal. Sí. Yo creo que eso es importante porque nosotros, bueno, yo tuve una empresa antes de Sunify y los fundadores en ese momento no teníamos nada de vesting y eso realmente es un desastre, o sea, porque al final y al cabo, como vos decís, es lo normal que las personas tengan otros proyectos y imagínate, salís, tenés otro proyecto y te quedás con el 50% de la empresa. Entonces, claro, sí, y para quienes no entienden mucho el significado del vesting, ¿verdad? Es que es un acuerdo para que quienes están en la empresa puedan ir poco a poco obteniendo acciones, pero siempre y cuando se mantenga en la empresa a través del tiempo, para que no pase eso, que empiezan 6, todos con mismas participaciones, pero resulta que uno se fuera en el camino y al principio lo único que se pone es trabajo, no es capital. Entonces es injusto para quienes se quedan en la empresa y no hay incentivo de quedarse. Exactamente, ¿verdad? exactamente. Entonces, realmente en ese momento creo que cuando iniciamos nosotros realmente era una idea y bueno, en el caso mío personalmente no tenía ninguna experiencia en banca, no tenía ninguna experiencia en pagos tampoco. Yo venía de la parte de energías limpias, ¿verdad? Yo soy ingeniero mecatrónico y venía de la parte de, de energías limpias. Entonces... No, ni siquiera sé que es ingeniero mecatrónico, suena así como súper de robots y cosas, pero... Bueno, sí, es la combinación de mecánica, electrónica. Bien, pero... Sí, es la combinación de mecánica, electrónica y computación. Y realmente, o sea, yo como usuario frustrado, yo decía, ¿por qué es que no puedo tener en un solo lugar, en una aplicación, toda mi vida financiera unificada? Para que yo pueda solicitar productos de diferentes entidades financieras en un solo lugar, que me permita pagar, que me permita también tener toda la parte de planes de lealtad, promociones, descuentos en un solo lugar. Entonces, con eso, realmente, desde mi punto de vista, tampoco me gustaba pagar con tarjeta de crédito, bueno, con tarjeta ni con efectivo. Paso perdiendo la billetera, ¿verdad? Entonces, yo decía, ¿por qué es que no existe algo que realmente unifique todo en el celular? Entonces, con esa primera idea fue que nos habíamos ido a The Founder Institute, ¿verdad? Pero nada más para entender, ok, vos tuviste esta idea, dijiste, esta es una necesidad que yo tengo como usuario, no entiendo por qué no existe, ¿y cómo jalaste a las otras 5 personas? Sí, eso es una buena pregunta. Sí. ¿Sin respuesta? ¿O? No, ya. Realmente, cuando estaba en The Founder Institute en Los Ángeles, yo... Pero estabas vos solo ahí. Estaba yo solo ahí. O sea, Founder Institute es una
aceleradora que ayuda a emprendedores que tienen buenas ideas a desarrollar sus conceptos para ya estar listos para levantar capital y hacer otras cosas. Exactamente, exactamente. Entonces, estando allá, me acuerdo que empecé a pedirle favores, por ejemplo, a Luis Conejo, a Sofía, de mira, me ayudas con el modelo financiero, necesitamos desarrollar este prototipo y demás. Ya Y como ellos freelance ahí, como... Exactamente, no, pero ni siquiera freelance. Sí, sí, O sea, era gratis, de gratis. De gratis, ¿verdad? Sí, sí. Y ellos ya realmente tenían trabajos, o sea, realmente ya, por ejemplo, Sofía ya había, o sea, ya tenía como 3 años, 4 años de estar trabajando en un banco. Luis Conejo también. Y así todo el equipo, ¿verdad? Que nos fuimos, que fuimos trabajando juntos, que éramos esas 6 personas. Sin embargo, cuando cuando yo llegué otra vez a Costa Rica, que eso fue a finales del 2019, Sofía renunció del trabajo que ella tenía. Luis Conejo también renunció del trabajo que tenía. Ya creyeron en vos y la idea. Exactamente. Y empezamos a trabajar en Sunify tiempo completo. Y en ese momento habíamos levantado una primera, llamémosle una primera ronda Friends and Family, que realmente fue entre familiares y amigos. Ahí pusimos un poco todos, ¿verdad? Un poco de fondos todos. Y ahí empezamos, eso fue paralelo al Shark Tank, ¿verdad? Todo eso que estoy contando es paralelo al Shark Tank. Y ahí empezamos a trabajar. Imagínate, lo que no sabíamos es que se iba a venir la pandemia, ¿verdad? Unos meses después. Y justamente cuando estábamos en la pandemia, me acuerdo que The Founder Institute tuvo un rol muy relevante que nos empezó a asesorar de qué decisiones teníamos nosotros que tomar, porque había mucha incertidumbre de qué iba a pasar, ¿verdad? Y ahí fue donde hicimos un pitch day y en ese pitch day hablamos con Adeo Resi y Adeo Resi nos metió en el Select Portfolio de The Founder Institute, ¿verdad? Y estando en el Select Portfolio, que yo creo que es de ahí donde... O sea, Adeo es el bueno, Amadeo fue el malo. Y qué dicha. estando en el Select Portfolio de The Founder Institute, justamente me acuerdo también que teníamos la posibilidad de hacerle como pitch a diferentes inversionistas que estaban, justamente por la necesidad que todo el mundo estaba virtual, se hizo como un portal de inversionistas donde uno podía hacer un montón de pitch al día. Y ahí fue donde nosotros, de hecho, ahí fue donde nosotros también conocimos a nuestro primer inversionista. ¿Qué fue? Que fue Loyal VC. Ah, ok, que ha sido uno de los más relevantes. Exactamente, claro. exactamente, que hasta el día de hoy el Loyal VC es el inversionista más grande que tenemos. Y literalmente ahí apostó en ustedes, sí, igual, solo teniendo la misma presentación, pero un poquito mejor. Era la misma presentación, pero un poquito no tenían mejor. producto, no tenían nada. No teníamos nada. Teníamos unos wireframes bien miedo ahí, o sea, realmente no eran mucho... no eran ni siquiera wireframes, ni siquiera se parecen los wireframes que teníamos en aquel momento al producto que hemos venido desarrollando, y eran de realmente meramente conceptuales, en blanco y negro, y con eso hicimos el pitch. Y ahí fue el primer ticket real que tuvieron. Sí, el primer ticket real. ¿Cuánto fue? Fueron $10,000. Fueron $10,000 de Loyal, que eso fueron claro, y con eso tampoco se puede hacer mucho, ¿no? No se puede hacer mucho, pero ellos dicen, mira, te damos $10,000 y a cambio de que vos hagas un data room y nosotros tengamos acceso a información y nos dejes asesorarte con colocar los KPIs indicados de la empresa. Entonces ellos le llaman como un due diligence pagado. Okay. Entonces empezamos con esos $10,000, ellos ingresaron, hicimos el data room, pusimos los True North KPIs y eso fue en pandemia, eso fue por ahí de julio del 2020. Y cuando estábamos en eso, una de las cosas que yo me acuerdo que nos dijeron es, bueno, sí, o sea, tenés
tenés los wireframes, tenés la presentación, tenés el concepto, pero ¿dónde están los clientes? ¿Verdad? Necesitamos, o sea, y más en el caso de ustedes que tienen 3 clientes, que están los consumidores, los comercios y los bancos, ¿de dónde están los clientes? ¿Verdad? Entonces yo lo que les decía es, bueno, si nos vamos al lado de los consumidores, en este momento no podemos tener clientes consumidores porque no tenemos nada. No tenemos el producto. Entonces nos fuimos a venderle a los comercios y también a las entidades financieras. Entonces, ahí sin producto, sin plata, sin nada. Sin y producto. vos llegabas y ¿qué vendés entonces? Una presentación en Humo. PowerPoint. Bueno, es una presentación en PowerPoint y es como que esta es nuestra visión, esto es lo que queremos llegar a hacer. Y paralelo también a eso, yo me acuerdo que estábamos con todo el proceso de las entidades reguladoras aquí en Costa Rica, ¿verdad? Estábamos en ese proceso, ya lo habíamos iniciado. Lo que no teníamos era plata para desarrollar el producto como tal. Entonces, Loyal hace esa primera inversión. En ese momento firma el primer comercio y también firma la primera entidad financiera. ¿Y qué firman? Si ustedes logran desarrollar esto, es una firma a futuro. No, nosotros hicimos el contrato. Nosotros armamos un contrato desde cero. Sin tener nada. Y eso fue lo que firmaron, ¿verdad? Okay. Entonces ya le enseñamos los contratos a Loyal. Y dijeron, ahora sí, necesito plata para poder cumplir el contrato, literal. Exactamente. Y ahí fue donde ellos hicieron la segunda inversión creo que había sido como $200,000, me parece. Y ahí sí empezaron a contratar gente, empezaron a armar la plataforma. Exactamente. Empezamos a desarrollar más que todo. ¿Y cuánto después de que firmaste el contrato llegaste con la plataforma, con la primera parte de la plataforma lista, como para decir, ok, ya aquí está, o sea, ya le estoy cumpliendo entregar la plataforma? Nosotros firmamos los primeros contratos alrededor de entre noviembre y diciembre del 2020 y la plataforma salió al mercado en septiembre del 2021. O sea, casi un año. Casi un año. Y mientras tanto, ¿qué les decías a esos comercios? Empezábamos, bueno, porque ahí probablemente estaban preguntando todos los meses de qué pasó, ¿no? Sí, realmente lo que hicimos fue que los involucramos en el desarrollo y les íbamos diciendo cómo iban. Okay, claro. Más bien como que los hiciste parte del proceso, y más bien te ayudó un montón probablemente a sacar una plataforma mucho más robusta y mucho más, sí, exactamente. Y ya con los que sabían exactamente qué necesitaban. Exactamente. Entonces, con eso, nosotros también, o sea, nosotros en ese momento, me acuerdo que, bueno, sí, teníamos esos dos clientes principales, que eran clientes bastante grandes, pero necesitábamos salir con algo primero. Entonces, parte del desafío en ese momento, en el primer semestre del 2021, fue encontrar esos primeros comercios pequeñitos, ¿verdad? Donde le fuimos a pegar ahí el código QR y empezar a probar en esos comercios, ¿verdad? Para que eso pasara antes de ir a implementarlo en estos comercios más grandes y este banco que también ya había firmado en ese momento. O sea, entonces la estrategia fue, ya tenemos algo, tenemos unos clientes importantes firmados grandes, pero tenemos que ir a hacer las pruebas primero con los más pequeños. Exactamente. Para, llegar con un producto que realmente funcione. Exactamente. ¿Y cómo empezaste a hacer que los clientes usaran Sunify? O sea, tal vez explica un poquito más realmente qué es Sunify. Sunify es una red de pagos que funciona como una cámara de compensación, ¿verdad? Que al final le mejora las tasas tanto de intercambio como de adquirencia a las entidades financieras. Entonces, nosotros tenemos 3 clientes principales. Están los consumidores, los comercios y los bancos. Y desde el punto de vista del consumidor, tiene ciertos beneficios como... Pero para hacerlo fácil, ¿sos un procesador de pagos? Somos una red de pagos. Una red de pagos, que eso quiere decir que a través de Sunify la gente puede usarlo como si fuera una tarjeta y los comercios pueden usarlos como si fuera un datáfono. Sí, así es. ¿Verdad? Así es. Como digo. Y además, integramos ciertos programas de lealtad, etcétera, pero al final y al cabo, yo creo que está bien, ¿verdad? Y también desde el punto de vista de las entidades financieras, nosotros al mejorar o al reducir los costos de emisión de tarjetas y también de colocación de datáfonos, una transacción con nosotros sale mucho mejor para la entidad financiera y al final ese
ese margen adicional que se gana. Mi nombre es Carlos y soy el cofundador y CEO de Abaco. Somos una plataforma digital de soluciones financieras para que las empresas optimicen su flujo de efectivo o su flujo de caja. Con nosotros pueden acceder a líneas de crédito para poder anticipar sus cuentas por cobrar, postergar sus cuentas por pagar y poder así manejar su liquidez y tomar mejores decisiones financieras. La entidad financiera lo puede devolver a la plataforma de Sunify en temas de descuentos, lealtad, etc. ¿Y cómo veían los bancos a Sunify? Porque, de verdad, estamos acostumbrados a que los bancos, tal vez, no dan tanta apertura, de cierta manera, se compite por la emisión de tarjetas y otras cosas, pero hubo un banco que confió en ustedes desde el principio. ¿Por qué crees que hubo esa apertura? ¿Por qué no se cerró? Que probablemente vos tocaste varios bancos y muchos te dijeron no. ¿Cómo fue eso? Yo creo que también varios bancos en aquel momento venían sacando como sus diferentes billeteras, pero no esas billeteras realmente no tuvieron los resultados que ellos esperaban. Entonces, con nosotros, desde el punto de vista de las entidades financieras, nosotros les decíamos, bueno, te vamos a dar esta billetera donde vos puedes afiliar a tus usuarios y además esta billetera es como en piloto automático. Vos, entidad financiera, no te tenés que preocupar por nada más y nada más recibís las comisiones por cada vez que un usuario tuyo de tu entidad financiera transacciona en Sunify. Entonces, era como una relación ganar-ganar para todos y ahí fue justamente donde nos abrieron las puertas. Súper. Y, ok, empezás, esos finales de 2021, luego levantas la plata y tenés que levantar siguientes rondas. Y ahí me acuerdo que es donde llegaste a Caricaco, hiciste el pitch, invertimos con ustedes, ¿verdad? Estamos entendiendo dónde era el modelo ideal, entrar incentivos a las empresas para que usaran Sunify, pero eso también tenía un costo de mercadeo, entrenó. ¿Qué ha sido lo más difícil y qué crees que ha sido la clave del éxito? Creo que tal vez lo más desafiante fue encontrar los primeros indicadores de Product Market Fit, ¿verdad? Y más porque nosotros tenemos tres clientes principales: los bancos, los comercios y también los usuarios. Veíamos desde el punto de vista de los bancos, desde todo el punto de vista B2B, bancos y comercios, veíamos los primeros indicadores de Product Market Fit. Sin embargo, desde el punto de vista de los usuarios, nos costó llegarle a tener una retención saludable y también a descubrir qué era lo que querían los usuarios. Es que competís con tarjetas, ¿no? Exactamente. Y no solo eso, sino que también es como el problema del huevo y la gallina, ¿qué viene primero? ¿Verdad? O sea, ¿tener todos los comercios o tener todos los usuarios? Exactamente, porque no puedo... ¿Y qué hicieron? ¿Cuál fue la estrategia al final? Nosotros nos identificamos, o más bien nos enfocamos en traer comercios que realmente generaran un valor agregado bastante alto a la red, ¿verdad? Cadenas de farmacias, tiendas de tecnología, comercios de alto volumen, que en lugar de enfocarnos en comercios de bajo volumen, nos enfocamos en comercios de alto volumen. Y los comercios de alto volumen nos empezaron a recomendar con sus propios usuarios o su propia clientela. Bueno, que me acuerdo que te hicimos el conecte con la Universal y ese fue uno que en su momento, ¿verdad? Exactamente. Avanzó bastante y hizo que bastantes usuarios usaran la plataforma. Exactamente. Y también al tener comercios de alto volumen y al tener usuarios, las mismas entidades financieras también empezaron a acercarse cada vez más, ¿verdad? Entonces ahí ya se empezó como a generar un efecto red donde a mayor cantidad de comercios, mayor cantidad de usuarios y por ende mayor cantidad también de entidades financieras. Y volviendo a ese lado, ¿verdad? Y esa evolución de empezar a crecer y todos los meses tener que dar un reporte a tus inversionistas, ok, estas son las métricas, aquí va. De lo que me recuerdo, siempre creciste, ¿verdad? ¿Qué
O sea, ¿cómo ves vos el proceso de la estrategia cuando empezás ya un poco más adelante a tener una posible, ¿verdad?, propuesta de una compra parcial o seguir creciendo el negocio, levantar más capital y seguir por tu propia cuenta hasta que esto pueda valer muchísimo más plata o hacer un éxito? ¿Cómo empezás a tomar esa decisión? ¿Cómo empezás a alinear a los inversionistas? Porque yo me acuerdo, yo te decía una cosa, el otro decía otro, ¿verdad? ¿Cómo fue todo eso? Yo creo que nosotros, bueno, en abril del 2022 cerramos una ronda que yo creo que sí, en esa ronda ustedes participaron. Fue la primera, cerramos nuestra ronda presemilla con $1 millón, ¿verdad? Que ahí, no, más bien, ustedes creo que participaron ya, ustedes empezaron, ustedes más bien fueron participantes de los primeros participantes de la ronda semilla, ¿verdad? Entonces, en abril del 2022 cerramos la ronda nosotros de la ronda presemilla en $1 millón y en ese momento nosotros empezamos a levantar fondos, ¿verdad? Bueno, ya una de las cosas que nosotros también, y eso me parece que es también importante en el ecosistema, bueno, aquí en Centroamérica no es tan común, ¿verdad?, que pasar por estos procesos de levantamiento de capital. Entonces, en el caso nuestro, íbamos levantando capital y íbamos consumiendo, ¿verdad? Entonces no fue como que levantamos $1 millón y teníamos 24 meses de runway, ¿verdad? Echaba gasolina, pero sabía que en un mes llega a tener que volver a echar y no sabía dónde. Exactamente. Entonces íbamos poco a poco. Y cerramos la ronda del $1 millón en abril del 2022 y yo creo que ustedes habían también invertido por ahí esas fechas, creo que por ahí en mayo. La memoria es malísima, pero... Sí, ¿verdad? Entonces, empezamos en ese momento... Claro, ya esa era una ronda que sí te daba un poquito más de gasolina, ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, tenías un burn más alto y tal, pero sí te daba, no sé, 10 meses de runway o algo así, ¿no? Sí. Entonces empezamos a levantar la ronda semilla y fue donde de ahí pasa todo esto del año 2023, ¿verdad? Que el año 2023 para la industria en general, global, del venture capital, fue un año bastante desafiante. Sí, para quienes no conocen, ¿verdad? COVID fue un año súper bueno en flujos de capital a venture y fueron 2 años súper importantes, que todo el mundo levantó capital, que las valoraciones se fueron para arriba, pero fue como una semi burbuja y luego 2023 hay una escasez importante de fondos para todos los startups y un montón empiezan a cerrar, no consiguen rondas y tal. Y con esto te vuelvo a pasar la palabra y ahí qué. Sí, ahí también cambiaron o sea, desde el punto de vista de los inversionistas, cambiaron también los KPIs, ¿verdad? Antes eran crezca a cualquier medida y en el 2023 cambia el story y es como que, bueno, vamos a revisar los financials, que realmente eso esté bien, que sí, haya un crecimiento, pero que sea un crecimiento rentable. Rentable, exactamente. Y la palabra rentable, durante todo 2023 creo que fue la palabra de moda, ¿verdad? Sí, antes era growth, crecimiento, luego era rentabilidad. Exactamente. Entonces ahí yo creo que desde el punto de vista nuestro, teníamos que tomar una decisión si seguíamos levantando fondos o si pensábamos un poco fuera de la caja de enfocarnos realmente en nuestro core, ¿verdad? Y a la vez pedir, bueno, no necesariamente pedir ayuda, pero aliarnos a players importantes o jugadores importantes en la región o en cada país, donde esos jugadores importantes nos apoyaran con las operaciones locales. Sí, porque eso es importante. O sea, Sunify es un startup regional que inició y donde su mercado más relevante es Costa Rica, pero eso no quiere decir que no tenga toda una red, ¿verdad?, más allá de solo lo que es acá. Y entiendo que es a donde entra un poquito Evertec. Así es. ¿Y cómo fue eso? O sea, ¿cómo se dio? ¿Cómo vos fuiste a buscarlo? ¿Ellos llegaron? Sí,
Sí, ya los tenían mapeados porque eran los competidores que estaban empezando ahí a Yo mover el creo- mercado. Yo creo que nosotros desde que entramos en conversaciones con ellos, nosotros también buscábamos, bueno, nosotros siempre hemos sido una mentalidad de hagamos alianzas y tengamos o cooperemos, ¿verdad? Para resolver los problemas que estamos teniendo. Nosotros, por ahí de octubre del año 2022, finales del año 2022, a nosotros nos da el Banco Central la figura de organizador de mercados, que es una figura donde hay pocos participantes. En español. Es una licencia, ¿verdad? Que hay pocos participantes y que está Visa, Mastercard, American Express, Evertec y Sunify. Ok. ¿Verdad? O sea, ya Entonces, antes entraste con los jugadores ahí, o sea, es importante. sí, Los grandes. y la figura de organizadores de mercado que nos da el Banco Central realmente lo que nos permitía era tener una cámara de compensación para poder compensar fondos en diferentes entidades financieras, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde nos conocimos, ¿verdad? Evertec y Sunify, porque ya éramos, por así decirlo, vecinos del mismo barrio. Ok. Entonces, en ese momento estábamos levantando la ronda semilla y empezamos en conversaciones inicialmente como potenciales inversionistas, Corporate Venture Capital, pero esas conversaciones luego llevaron a reestructurar el deal y a evaluar diferentes caminos potenciales, una compra completa o una compra de la unidad de negocio como tal, ¿verdad? Entonces, eso nos tomó desde diciembre del año 2022 hasta abril. O sea, las primeras conversaciones fueron en diciembre de 2022 y esto Hasta se cerró en abril. abril de 2024. Abril O 2024. sea, casi año y medio. Casi año y medio. Sí, a mí se me ha hecho largo, pero no sabía que era tanto. Sí. Y contarnos ese proceso, ¿verdad? Ahí creo que el apoyo de los inversionistas actuales fue relevante de alguna manera o complicado también porque todos querían algo diferente, ¿verdad? De lo que me acuerdo. Y entonces, de ahí, vos empezás a hablar de esta posible adquisición parcial, ¿verdad? Pero también tenés que pensar en esa ronda porque puede ser que la adquisición no se dé, digo, como todo. Entonces, ¿cómo manejaste? Y Sí, eso fue lo más desafiante y más en un 2023 donde había muy pocos recursos de Venture Capital y no habíamos cerrado la ronda semilla, entonces fue como, ok, ¿a dónde nos enfocamos o en qué nos enfocamos? O sea, ¿cerramos la transacción con Evertec o seguimos levantando fondos, ¿verdad? Y una cosa no necesariamente es complementaria de la otra, porque por temas también de confidencialidad, yo seguía levantando fondos, pero tampoco podía dar apertura o dar conocimiento que estábamos en una negociación con Evertec, ¿verdad? Entonces, y por otro lado, los inversionistas actuales, era como que, bueno, sí, vos estás levantando fondos, me interesa seguir inyectando, pero no sé si inyectar en este momento porque no sé si al final se va a dar la adquisición o no se va a dar la adquisición, ¿verdad? Entonces había mucha incertidumbre. bueno, yo me acuerdo, bueno, vos también conversando hace poco, ¿verdad? Que llegaba un punto en que ya creo que ha pasado un año y vos decís, por un lado, es que ya se va a cerrar, Sí. ¿verdad? Y los términos cambiaban, las cosas venían y tal. Y por otro lado, nosotros diciéndole, no, sabe, ya. O sea, si en un año no cerró, ¿verdad? Ya no va a cerrar, ¿verdad? Yo decía, yo creo que es un bluff, para ser sincero, para sacarte de mercado, de cierta manera. Empezamos a levantar una ronda grande. ¿Cuánto necesitas? Y yo me acuerdo que empezamos a hablar, pues era eso, y vos me dijiste, sea lo que sea, esta hora para adelante, ¿verdad? Y si tengo que ir y vender mis apartamentos, no sé qué, ahí nos vamos, pero esto es. Y entonces era, ok, bueno, ¿cuánto necesitas para cada escenario? Y hablando con los inversionistas y tal. Pero bueno, supongo que eso fue un momento de mucha tensión para vos, ¿verdad? Que le tenías que dar la cara, no solo por todo el tiempo y plata que vos habías puesto, porque hey, si de repente una se caía y no había levantado esa otra ronda para seguir adelante con un plan de expansión mucho más grande, tal vez tenías que poner un freno.
era todo un tema. ¿Cómo lo manejaste y cómo eran los nervios en ese momento y hasta dónde estabas dispuesto a arriesgar? Sí, esa es una buena pregunta también. Yo sí tenía claro de que independientemente si no se cerraba la transacción o si se cerraba la transacción, Evertec era el partner que nosotros necesitábamos, ¿verdad? O sea, realmente, ya sea como una relación cliente-proveedor, pero sí necesitábamos ese partnership para seguir creciendo. Ahora bien, de nuevo, relacionado a lo que estaba pasando en el año 2023, donde habían pocos fondos, teníamos realmente dos opciones: o seguir levantando una ronda mucho más grande. Ok, sí, levantamos una ronda mucho más grande, pero realmente, o sea, la pregunta ahí era, ¿realmente eso iba a resolver los problemas que teníamos en aquel momento? Y la respuesta, o sea, volviendo a lo que te acabo de decir, la respuesta era no necesariamente, porque necesitábamos un partner mucho más grande, regional, que nos permitiera seguir creciendo. Y a como se estaba estructurando el acuerdo en aquel momento, creo que estábamos, por así decirlo, matando varios pájaros de un tiro, de un solo tiro, ¿verdad? Que era que con Evertec los podíamos tener como potencialmente inversionistas y además como ese aliado regional que nos permitiera seguir creciendo En otros países. En otros países, exactamente. Hoy Evertec está ¿en qué países? Está en 26 países de Latinoamérica. Son el procesador más grande de Latinoamérica y es el único procesador que procesa en 26 países de Latinoamérica. 26 países de toda Latinoamérica. Toda ¿Cuántos países hay en Latinoamérica? No sé. yo no hubiera dicho que hay tantos. O sea, Sí, ok. sí. ¿Y cómo se dio la negociación al final? O sea, ¿verdad? ¿Qué pasó? Por lo que estoy viendo, vos dijiste, yo he puesto el todo por el todo con Evertec. Esto es el partner que es. ¿Cómo se terminó dando? ¿Cuáles son los términos? ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, nosotros realmente cuando la transacción se terminó cerrando, la transacción se dividió en dos partes principales. Evertec adquirió la empresa que nosotros tenemos aquí en Costa Rica, que es la empresa operativa, y esa empresa también incluye las licencias financieras y el portafolio de clientes de Sunify. Y además firmamos entre nosotros dos, entre Evertec y Sunify Inc., que es nuestra empresa holding en Estados Unidos, un acuerdo de licenciamiento. Entonces, ese acuerdo de licenciamiento lo que permite... Para Costa Rica. Para el territorio de Costa Rica. Y ese acuerdo de licenciamiento lo que permite al final es que Evertec pueda seguir usando o pueda utilizar la tecnología y la marca de Sunify en Costa Rica, ¿verdad? Pero no, o sea, Evertec es una empresa bastante grande, opera en 26 países, entonces estamos... ¿Y qué viene ahora con Evertec, verdad? Claramente un jugador original súper relevante, buenísimo, todos estamos muy emocionados de esta nueva etapa. Sunify hoy día, no me acuerdo cuántas transacciones tiene, usuarios, algo que puedas decir. ¿A dónde se quiere llevar ahora? ¿Y cómo ha sido esa transición durante estos meses desde que se dio la compra, el acuerdo, etcétera? Nosotros en este momento queremos seguir creciendo, o ya tenemos mapeado seguir creciendo a diferentes países. Bueno, aquí en Costa Rica primero y después a diferentes países de Latinoamérica, y también venimos desarrollando y mejorando el producto a nivel de UX, a nivel de seguridad y a nivel también de infraestructura como tal, para que las transacciones sean cada vez más eficientes y más rápidas con nosotros. Entonces, con Evertec, creo que las dos empresas se complementan muy bien, tenemos la misma visión y todo el know-how, por ejemplo, de Evertec en tecnología de procesamiento de pagos, más la tecnología que nosotros venimos desarrollando en Sunify, se complementan muy bien para seguir creciendo. Pero va a ser una misma tecnología, van a mantenerse por separado, la estrategia de comercial va a seguir siendo independiente de Sunify, de lo que es Evertec, y a cuánta gente quieren llegar. O sea, Sunify
No sé, hoy día, póngale que... Hola, soy Richard, CEO de Alisto. Si tenés un restaurante o cafetería y haces tus pedidos por WhatsApp, sabes lo caótico que es. Pero existe una mejor manera, se llama Alisto. Y es la forma más sencilla de conectar con todos tus proveedores y hacer tus pedidos en segundos. Descarga el app y empezá a ahorrar tiempo y dinero. Tiene 15,000 usuarios. ¿A cuántos quieren llegar? 2, 3, 5 años. ¿Hay algo de eso? ¿Se puede decir? ¿No se puede decir? Sí, nosotros, bueno, actualmente tenemos alrededor de 70,000 usuarios y también 1,300 comercios afiliados a la red aquí en Costa Rica. Sin embargo, el mercado latinoamericano es muchísimo más grande. Creo que solamente Centroamérica, ¿verdad? Es alrededor de 50 millones de habitantes. Colombia son 50 millones de habitantes. México son 127 millones de habitantes y nosotros nos queremos convertir en esa plataforma o en esa red que apoye a las entidades financieras a que puedan emitir cualquier producto de pago, ya sea crédito, prepago, débito, buy now, pay later, cualquiera de estos productos. Queremos convertirnos en ese proveedor, en esa plataforma donde las entidades financieras puedan diseñar sus productos. O sea, es como un super app financiero. Sí, pero... No, ¿se podría decir que es algo así o no? Más que todo, lo que estamos dando nosotros es la posibilidad de darle las herramientas para poder emitir cualquier producto financiero. O sea, no necesariamente un super app financiero, porque el super app financiero viene relacionado a otro tipo de servicios, ¿verdad? Llamémoslo tal vez como un super app de productos de pago. Okay. Y para el usuario, ¿verdad? Que nos escuchan hoy y todo, o sea, ¿por qué Sunify? ¿Por qué descargarlo? ¿A dónde lo pueden encontrar? ¿Es solo bajarlo en el App Store y ya puedes ir a pagar a más de 1,300 comercios? ¿Hay beneficios para quienes lo tienen? Más allá de no tener que cargar los plásticos y otro montón de cosas, ¿verdad? Sí, para los usuarios pueden descargar Sunify en cualquiera de las App Stores, iOS, Google, Huawei. Y también pueden encontrar diferentes programas de lealtad y beneficios dentro de la plataforma, descuentos, cashback, que al final, en este momento estamos iniciando con débito o hasta la fecha hemos trabajado con productos de débito. Y nosotros estamos abriendo la posibilidad de que las cuentas de débito tengan los beneficios que las tarjetas de débito no tienen en este momento. Pero ahora lo que sigue es la emisión de diferentes o de nuevos productos, crédito, buy now, pay later, etcétera, marcas cerradas, ¿verdad? Que nosotros podemos también emitir. Entonces, es ese ecosistema de nuevo de pagos donde el mismo usuario va a ir encontrando beneficios, ¿verdad? Más allá de solamente ir a pagar con el celular, ciertos beneficios que puede redimir en el momento del pago como tal. ¿Hay algún startup a nivel mundial en el cual vos decís, yo quiero ser como ellos, o vos estás haciendo algo diferente? Sí, bueno, eso es una buena pregunta también. Realmente, creo que una de mis mayores, también del equipo de los fundadores, una de las mayores inspiraciones es Nubank, lo que está haciendo David Vélez con Nubank, que es impresionante, ¿verdad? Ellos son un banco, es totalmente, digamos, otro modelo de negocio. Más bien, nosotros podríamos también trabajar con neobancos como Nubank perfectamente, como un canal de pagos adicional. Pero sí, creo que lo que ha hecho Nubank a nivel de Latinoamérica es realmente impresionante y a nivel de cultura, del equipo de ellos, a nivel del crecimiento que han tenido, yo creo que es la mayor inspiración que tenemos, por lo menos a nivel de startup. Sí, sí. Juan, y por último, tal vez, hoy Sunify, ¿verdad? Es una historia de éxito y todo el mundo está hablando de la alianza, del crecimiento, pero nosotros que vivimos con vos, ¿verdad? Este proceso, hubieron momentos de miedo, de verdad, de que no sabía si iba a haber plata para el siguiente mes y tal, en algunos momentos.
¿cuál fue ese momento más crítico? ¿Cómo lo manejaste y qué consejo le puedes decir a todas estas personas que tienen un startup que hoy día de verdad no saben si van a poder pagar el próximo mes y tal? Y de verdad, en esos momentos yo siempre te vi como muy relajado, ¿verdad? ¿Cómo lograbas eso? El momento más crítico, creo yo, fue diciembre, justamente por todo el pago de los aguinaldos, etcétera. Diciembre siempre es un mes, diciembre del 2023, ¿verdad? Los diciembre siempre es un mes de mucho estrés financiero en este proceso, digamos. Sin embargo, lo que yo le decía a todo el equipo es, aquí lo peor que podemos hacer es parar, ¿verdad? O sea, si nosotros parábamos en ese momento, definitivamente eso iba a ser como una bola de nieve para resultados negativos que nosotros no queríamos entrar. Entonces, desde nuestro lado, uno de los mayores aprendizajes fue ese, el de no parar, el de seguir siempre empujando y también de estar concentrados, ¿verdad? O sea, en el ecosistema startup siempre hay mucho ruido y miedos y un montón de oportunidades que no todas cuajan o no todas resultan. Y definitivamente la persistencia, o sea, creo que más allá de la posibilidad no sé, más allá de las capacidades técnicas o las capacidades del equipo no técnicas, ¿verdad? El tema de ser persistente y que todo el equipo tenga un norte bien definido, creo que eso fue el secreto, realmente. Y solo para terminar, solo y acompañado. Tenés 2 cofundadores, ¿verdad? Que estuvieron al lado tuyo todo el tiempo, Sofía y Luis. ¿Qué tan importante ha sido eso en el éxito de Sonify? Sí, totalmente. O sea, eso es el hecho de tenerlos a ellos y que los otros 3 estemos siempre en la misma página y empujando parejo, creo que también ha sido una parte importante del éxito que hemos tenido. No me imagino yo un escenario donde yo estuviera tal vez solo. Tal vez ni estarías. Tal vez ni siquiera estaría, ¿verdad? Exactamente. Entonces, y también siempre manejar el pensamiento de que realmente, a pesar de la transacción y a pesar de los resultados que hemos venido teniendo en estos últimos meses, siempre ser aterrizado, ¿verdad? Y también ser responsable de las decisiones que uno toma. Y yo creo que eso lo tenemos los 3, porque sí, o sea, el tema de la transacción, y o sea, que todo el mundo está hablando del tema, etcétera, pero es importantísimo nunca desenfocarnos sobre la visión que tenemos y siempre ser completamente abiertos en que en este momento para nosotros todavía, ¿verdad? Seguimos estando en el primer minuto, el primer tiempo del partido, ¿verdad? Y eso todavía sigue y realmente todavía hay demasiado que aprender, ¿verdad? Y creo que eso es lo más importante para seguir. Buenísimo, Juan. Muchísimas gracias por el espacio. Demasiadas felicidades. Mis respetos. Sé que no ha sido nada fácil. Sé que hay demasiados retos por delante. Felices de acompañarlos en todo lo que viene por delante y cuenten con nosotros para lo que sea. Genial, más bien muchas gracias, Amado. Bueno, este fue el episodio número 8 de Capitanes. Espero que se hayan inspirado con esta historia. Así como Juan y Sonify, no hay muchas historias hoy día de startups en Centroamérica, pero es parte de lo que estamos queriendo lograr y estoy seguro que cada vez se van a ver más. Síganos en Caricaco, escúchenos en Capitanes. Si les gustó este podcast, recomiéndenos, denle un buen rating, mándenselo a amigos y pásenla bien. Pura vida. Gracias. Hablamos.